En el comedor principal de uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, con cubiertos de plata reluciente, camareros moviéndose con la precisión de sombras, almorzaba Germán Valdivieso, el empresario cuyo nombre hacía temblar a sus rivales, acompañado de su hijo Martín, de 10 años y confinado a una silla de ruedas. Germán, enfundado en un traje oscuro de corte milimétrico y con el gesto endurecido, contemplaba el reloj por enésima vez. Desde hacía 5 minutos golpeaba con impaciencia los nudillos contra la mesa mientras el mesero, contrariado, intentaba excusarse por la demora del chef. Martín, con la mirada suave y la pajilla inmóvil en el vaso de zumo, observaba el ir y venir de los camareros como si aquello ya formara parte de su rutina. Nadie se atrevía a cruzar palabra con Valdivieso, nadie quería sufrir su desaire. Sin embargo, aquel día irrumpió una presencia inesperada. Bajó por las escaleras de mármol una niña de cabello trenzado y mirada profunda, vestida con ropas modestas y descalza, cuyos pasos firmes parecían retar al lujo circundante. Avanzó entre las mesas sin inmutarse ante las miradas estupefactas de los comensales hasta plantarse frente a Germán y Martín. Allí se detuvo, alzó los ojos y, con una voz leve pero cargada de convicción, dijo: «Dame algo de comer y sanaré a tu hijo». El ruido del restaurante se extinguió de pronto. Ni los cristales de los candelabros se atrevían a tintinear. Martín contuvo el aliento. Germán arqueó la ceja, a punto de soltar su habitual réplica cortante, pero antes de que pudiera articular palabra, algo imposible, algo real, empezó a suceder ante sus propios ojos. Hubieran estado esperando años para liberarse. Germán no respondió al instante. Parpadeó una vez, como si su mente necesitara reiniciarse para procesar lo que acababa de oír. Miró a su hijo con los ojos entrecerrados, conteniendo la respiración. Martín no apartaba la vista de sus piernas. Pasó la palma por encima de sus muslos como quien prueba la temperatura del agua, y luego, por primera vez en 5 años, sus dedos se movieron con un propósito claro. Sintió. «Papá», repitió, ahora más alto, con una mezcla de alegría temerosa y asombro. «Puedo sentir mis piernas». El silencio que antes reinaba con tensión ahora se llenó de murmullos ahogados, jadeos discretos y un par de cubiertos cayendo al suelo. Un hombre en la mesa de al lado se santiguó sin darse cuenta. Germán se puso de pie lentamente. Su rostro ya no era el del magnate implacable. Era el de un padre que acababa de ver un muro derrumbarse frente a sus ojos. «Eso no puede ser», susurró, más para sí mismo que para los demás. Esto no puede estar pasando». Se arrodilló frente a Martín con torpeza, tomó sus piernas entre las manos, las frotó con nerviosismo. El niño no se quejaba, no fingía. De hecho, estaba casi temblando. ¿La sientes?, preguntó Germán, con la voz quebrada. «Sí», afirmó Martín con una sonrisa temblorosa. «Es como si me estuvieran despertando». La comida seguía intacta, los meseros congelados en el espacio, el mundo entero parecía suspendido en ese instante. Pero la niña ya no estaba. Había salido del restaurante con la misma calma con la que había entrado, sin exigir nada, sin buscar aplausos, como si todo aquello hubiera sido solo una parte más de su camino. Germán, el hombre que jamás temblaba, ahora tenía lágrimas en los ojos. No dijo una palabra más. Solo abrazó a su hijo con fuerza, como si de pronto comprendiera que había pasado demasiado tiempo atrapado en su propio escepticismo. Mientras tanto, Martín, con las manos aún sobre sus piernas, murmuró con voz suave: «Te dije que la escucharas». Y por primera vez en mucho tiempo, Germán Valdivieso no supo qué responder. Solo supo que algo había cambiado, que la vida, de un momento a otro, se había vuelto imposible de explicar. Y sin embargo, ahí estaba, moviéndose, sintiendo, milagrosamente real. Andrés ya estaba saliendo de su casa como un rayo, sin cambiarse de ropa, sin pensarlo. Tomó las llaves con manos temblorosas, olvidó el abrigo y bajó las escaleras casi tropezando. No pidió a su chofer, no activó la seguridad privada. Se subió a su propio auto como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. La ciudad aún dormía bajo la neblina de la madrugada, pero él no veía nada. Su visión era túnel. Las calles, los semáforos, los edificios pasaban como manchas borrosas a los lados. Solo importaba una cosa: llegar. El albergue era un edificio modesto, de paredes gastadas y techo bajo, en una zona donde los millonarios jamás pondrían un pie, excepto uno. Andrés detuvo el auto de golpe, lo dejó mal estacionado y bajó sin cerrar la puerta. Caminó directo hacia la entrada, donde un vigilante lo detuvo sin reconocerlo. «¿A dónde va, señor?»,
Vengo por una niña, dijo Andrés, sin aliento. Alguien me dijo que está aquí, con su madre. Tiene trenzas, ojos muy oscuros. Por favor, necesito verla. No voy a hacerle daño. El guardia dudó. Lo miró de arriba a abajo, viendo no al magnate, sino al hombre desesperado. Luego asintió y le hizo una seña a una trabajadora social. ¿Nombre de la niña?, preguntó ella, con voz baja. No lo sé, no me lo dijo. La mujer frunció el ceño, pero algo en la voz quebrada de Andrés le hizo un gesto de silencio. Lo guió por un pasillo largo, con olor a sopa y ropa húmeda. Finalmente, se detuvieron frente a una habitación. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro se oía una voz infantil cantando bajito. «Ay», dijo ella, «pero vaya despacio. Es una niña». Andrés asintió, tragó saliva y empujó la puerta. Dentro, bajo la tenue luz de una lámpara, la vio. Sentada en el suelo, con un cuaderno de hojas dobladas, dibujaba algo con crayones. A su lado, una mujer joven dormía en un colchón delgado, extenuada. La niña levantó la vista apenas se cruzó el umbral. No se sobresaltó, no preguntó quién era. Solo lo miró con la misma serenidad desconcertante de aquella tarde en el restaurante. «Te dije que a veces tarda unos minutos», dijo sin emoción, como si ya supiera por qué la había vuelto. Andrés dio un paso al frente. Ya no era el hombre que había gritado. Ya no tenía la voz firme, ni la espalda recta. Cayó de rodillas frente a ella, con los ojos vidriosos. «Lo arruiné», murmuró. «Lo arruiné todo. No supe ver lo que eras, lo que hiciste». Eduardo empezó a sentir y después se detuvo. «Por mi culpa». La niña lo observó por unos segundos más. Luego cerró el cuaderno con suavidad. «No lo arruinaste todo», dijo, poniéndose de pie. «Solo lo interrumpiste». Andrés la miró, sin entender. «¿Todavía puedes?» La voz se le quebró. «¿Lo harías?» Ella no respondió enseguida. Caminó hacia él con calma, como si no llevara el peso del milagro entre sus pequeñas manos. Luego dijo, sin drama, sin misticismo: «Llévame con él, pero esta vez no me interrumpas». Y entonces, Andrés Salamanca, el hombre que una vez creyó que el poder nacía del dinero, se puso de pie con un solo objetivo en la vida: redimirse. Porque esa niña, que no tenía apellido conocido ni historia escrita, estaba a punto de enseñarle que lo único verdaderamente valioso en este mundo no se compra, solo se honra. Angélica se detuvo un segundo. Su voz ya no era firme. Ahora vibraba con el peso del recuerdo y del dolor reprimido durante años. «Todo eso empezó el día que me despediste como si mi embarazo fuera una carga, no una etapa de mi vida. Ese fue el día que elegiste no mirar, no preguntar, no sentir». Andrés se dejó caer en una silla desvencijada junto a la pared. Tenía la espalda encorvada, las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada clavada en el suelo como si allí pudiera encontrar un respiro. Pero no había ninguno. «Angélica, yo no sabía», murmuró. «No sabía que había sufrido tanto. No sabía que ella, que esa niña maravillosa». «Claro que no sabías», interrumpió ella con un dolor que ya no cabía en su pecho. «Porque no te importó. Porque eras de esos que solo miran lo que les sirve en el momento. Porque yo era desechable, como tantas otras personas que aplastaste en tu camino al poder». El silencio volvió a llenar la habitación, esta vez no tenso, sino necesario. Andrés levantó lentamente la cabeza y volvió a mirar a la niña, dormida, con la respiración tranquila y el cuerpo pequeño envuelto en una manta demasiado delgada para esa noche. ¿Cómo puede hacer lo que hace?», preguntó con voz ronca. «¿Cómo es que?» Tocó a Eduardo y él volvió a sentir. Angélica no respondió enseguida. Se sentó con lentitud junto a su hija, le acarició el cabello con ternura y luego miró a Andrés con una mezcla de orgullo y tristeza. «No lo sé del todo. Desde pequeña, desde que empezó a caminar, hubo cosas que noté, cosas que no eran normales. Gente enferma que mejoraba después de que ella los tocaba. Heridas que cerraban, dolores que se iban. Al principio creí que era coincidencia. O fe, pero después entendí que ella tiene algo que no se puede explicar». «¿Milagros?», susurró Andrés. «No me gusta esa palabra», dijo ella, «porque suena como si fuera un espectáculo, como si ella fuera un truco para sanar tu culpa. Y no lo es. Lo que tiene es algo que no se enseña, no se aprende, no se gana. Solo se da, y tú lo rechazaste en el peor momento». Andrés asintió despacio. La garganta le ardía de tanto contener lo que ya no podía seguir negando. «Lo sé.
Y no busco redimirme con palabras, Angélica. Lo único que quiero es que me des otra oportunidad de hacer lo correcto. No por mí, por Eduardo, por ella, por ti. Angélica lo miró largo rato. Luego volvió la vista a su hija, que empezaba a removerse ligeramente en su sueño. Sus labios se movieron, apenas un murmullo que no se entendía. Y entonces, como si algo se alineara en lo profundo de su espíritu, Angélica habló. Mañana, a primera hora. Si ella quiere, iremos. Andrés la miró con asombro. ¿De verdad? Pero esta vez no te atrevas a interrumpirla, ni a juzgarla, ni a temerla. Si vas a estar ahí, lo estarás como un padre, no como un empresario, no como Andrés Salamanca, solo como un hombre dispuesto a cambiar. Andrés se puso de pie con dificultad, como si cada palabra de Angélica hubiera sido un golpe necesario. Luego bajó la cabeza, más en respeto que en derrota. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo ella mientras acomodaba a su hija. Agradece si ella te vuelve a tocar, porque eso no lo decide nadie más que ella. Y mientras la noche avanzaba en silencio por la ciudad, Andrés Salamanca salió del albergue sin orgullo, sin corbata, sin certezas, solo con una esperanza viva, una que, por primera vez, no había podido comprar, una mezcla de timidez y alivio en la voz. No era una sorpresa verla ahí, no después de lo que había sentido, no después de la vez que su cuerpo, muerto desde las rodillas hacia abajo, respondió por primera vez en 5 años al simple toque de su mano. Iris se acercó sin apuro. El cuarto era amplio, decorado con todo lo que un niño podría desear. Estanterías llenas de juguetes sin usar, consolas de videojuegos, libros en perfecto estado, pero todo ordenado con una frialdad que delataba desuso. Era un espacio cómodo, sí, pero sin alma, hasta ahora. ¿Estás bien?, preguntó Iris mientras se sentaba frente a él en una silla pequeña. Eduardo asintió despacio. Desde que te fuiste, algo cambió, por dentro, como si algo estuviera esperando volver. Pero no volvió del todo. Solo un momento. Luego se apagó. Ella lo miró con ternura, sin dramatismo, como quien entiende que las cosas importantes no siempre son rápidas. A veces el cuerpo se aferra al dolor porque es lo único que conoce. Pero si tú estás dispuesto, yo puedo intentarlo otra vez. Esta vez por completo. ¿Te duele hacerlo?, preguntó él con una honestidad que solo los niños tienen. No, respondió ella con una sonrisa leve. No duele, solo cansa un poco, como cuando haces algo que no todos entienden, pero tú sabes que es lo correcto. Eduardo la miró con los ojos bien abiertos, como si empezara a entender que ella no era solo una niña más, que había algo en ella que desafiaba todas las reglas conocidas. Y aún así, era amable, serena, cercana. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Creer, pero de verdad, no con la cabeza, con el corazón. Y quedarte quieto, muy quieto. Él asintió. Cerró los ojos. Iris se arrodilló suavemente frente a él. No había en ella un gesto ritual, ni una postura mística. Solo una paz serena y una certeza firme. Colocó ambas manos sobre las piernas de Eduardo, esta vez con una quietud absoluta. El cuarto pareció detenerse. Afuera, ni los relojes se atrevían a moverse. No hubo luz brillante, ni música celestial, ni fenómeno inexplicable a la vista. Solo un silencio tan profundo que se podía oír el latido de cada segundo que pasaba. Eduardo contuvo el aliento. Su cuerpo entero se tensó un instante. Entonces, un pequeño temblor. Leve, apenas una vibración. Iris, susurró con la voz entrecortada. Ella no respondió. Mantenía las manos sobre sus piernas sin abrir los ojos. Y luego, de pronto, Eduardo la sintió. Las piernas, enteras. No solo la sensación tibia, no solo un hormigueo aislado. Esta vez era real. Su cuerpo empezaba a responder. Sus dedos del pie izquierdo se movieron. Luego el derecho. Luego las rodillas. Los músculos que durante años habían sido puro adorno despertaban, como si nunca se hubieran rendido del todo. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, por las mejillas del niño. No de dolor, de algo más grande, de gratitud, de comprensión, de un milagro que no parecía milagro, sino justicia. Abrió los ojos. Iris lo miraba, exhausta pero tranquila. Gracias, susurró él. Ella solo asintió con una ternura que parecía eterna. Ahora es tu turno, le dijo, no para agradecerme, sino para levantarte. Y así, en silencio,
Eduardo apoyó las manos a los lados de la cama. Dudó solo un segundo. Luego apretó los labios y se puso de pie. Por primera vez en 5 años. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo el sonido suave de un niño que camina, descalzo, hacia la puerta de su propio destino. Y al otro lado, esperando con el corazón al borde del abismo, Andrés Salamanca se derrumbó al ver a su hijo abrir la puerta, caminando. Nada volvió a ser igual. Y por primera vez, eso era algo bueno. Me enseñaron algo que ni todo mi imperio pudo darme. Lo verdaderamente valioso no se compra, se gana con actos, con amor, con humildad. Angélica lo miró con una expresión serena, pero atenta. No había resentimiento en sus ojos, solo una quietud nueva, como si el dolor finalmente se hubiera transformado en algo más suave. Iris, a su lado, apoyaba la cabeza en el brazo del sofá, respirando tranquila, exhausta pero en paz. «No lo hicimos por ti», dijo Angélica, sin dureza, solo con claridad. «Lo hicimos por Eduardo, porque él sí merecía otra oportunidad. Porque mi hija no guarda odio en el corazón, aunque a veces yo sí lo haga». Andrés asintió, tragando saliva, conteniendo otra oleada de emoción. «Lo sé, y no vengo a pedir perdón solo con palabras. Sé que eso no basta, pero quiero que se queden. Las dos, no por obligación, no como un favor, como familia». Angélica lo miró con sorpresa, esta vez sin palabras inmediatas. Iris abrió los ojos y lo observó, sin expresión, como si pudiera ver más allá de sus gestos, más allá de sus intenciones. «¿Familia?», repitió Angélica, no con burla, sino con una mezcla de incredulidad y precaución. «Sí», dijo Andrés. «No sé cómo se hace, no sé si merezco siquiera proponerlo, pero quiero intentarlo. No hay una versión de esta historia donde yo vuelva a ser el mismo de antes. Ustedes cambiaron todo. Tú, Angélica, con tu fuerza. Y tú, Iris, con lo que eres». Hubo un silencio que no incomodaba, solo contenía mucho. Eduardo miró a su madre y luego a Iris. «A mí me gustaría que se quedaran», dijo con voz suave. Esta casa nunca había tenido tantas cosas importantes dentro hasta ahora. Angélica lo miró con los ojos vidriosos. Luego a su hija. Iris solo asintió levemente, como si eso bastara. Andrés se sentó en un sillón frente a ellas, más agotado que nunca, pero también más humano que nunca. «No les prometo ser perfecto, pero les prometo no volver a ser el hombre que fui. Esa versión mía murió cuando mi hijo se puso de pie». Iris se acercó, tomó un vaso de agua, lo bebió y luego dijo, con su tono tranquilo, casi onírico: «Lo importante no es lo que fuiste, sino lo que estás dispuesto a hacer a partir de ahora». Y en esa sala, donde por años no hubo más que decisiones frías y negocios cerrados, se abrió por fin un espacio donde la redención ya no parecía una fantasía, sino una posibilidad, una nueva historia, tejida no con contratos ni silencios, sino con segundas oportunidades. Rurales, hospitales públicos que nadie quería financiar. Padre e hijo no hablaban mucho durante esos trayectos, pero algo profundo sucedía en el silencio. Eduardo observaba, aprendía, no solo de la bondad nueva que nacía en su padre, sino del peso que tienen las decisiones. Porque Andrés no hablaba de caridad, hablaba de deuda. Y eso, para un niño que volvió a caminar, era una lección más poderosa que cualquier discurso. Iris seguía cerca, pero nunca al frente. Acompañaba a Eduardo en visitas. A veces se sentaba a jugar con niños en condiciones difíciles. A veces solo caminaba por los pasillos de hospitales como si supiera exactamente quién necesitaba una palabra, una mirada, una presencia. Su don no necesitaba testigos. Funcionaba en lo invisible. Angélica, por su parte, aceptó el nuevo trabajo en una de las fundaciones impulsadas por la empresa de Andrés, pero dejó claro desde el primer día: «No me des un cargo para redimirme, dámelo porque me lo gané». Y lo hizo. En poco tiempo transformó toda el área de ayuda social. Implementó programas reales, tocó vidas, ya no desde la necesidad, sino desde la dignidad. Andrés, ahora, no tenía una rutina de magnate, tenía una agenda humana. Cada mañana empezaba con una pregunta: ¿a quién puedo ayudar hoy, sin que parezca que estoy salvando a nadie, sino devolviendo lo que siempre debí? Los medios lo notaron, pero él nunca dio entrevistas. Solo una vez, un periodista insistió en una frase para definir su cambio. Andrés miró al suelo, pensativo, y dijo: «No es un cambio, es un regreso, a lo que debí ser desde el principio». Y entonces pasaron los meses. Iris creció, Eduardo también.
El caminar de ambos ya era firme, no solo con las piernas, sino con el alma. Un día cualquiera, mientras el sol caía sobre un centro comunitario nuevo, construido donde antes hubo solo promesas incumplidas, Iris y Eduardo estaban sentados en el patio, riendo por algo que él acababa de contar. Andrés los observaba desde lejos, con Angélica a su lado. Ella cruzó los brazos y dijo, medio en serio, medio en broma: a veces aún no entiendo cómo una niña tan pequeña pudo mover tanto. Andrés respondió sin apartar la mirada: es que ella no solo camina por este mundo, lo despierta. Y mientras el viento jugaba con el cabello de Iris, mientras Eduardo corría tras una pelota, mientras el sol desaparecía entre los edificios nuevos que ahora tenían nombre de personas olvidadas, el mundo, aunque no perfecto, parecía por un momento estar en el camino correcto, no por milagros, sino porque alguien, una niña, le había recordado a los demás cómo empezar de nuevo. La cabeza suavemente, con esa seriedad dulce que la caracterizaba. No, señor Andrés, respondió Iris. Lo más importante es que ahora somos vistos. Andrés frunció ligeramente el ceño, no por molestia, sino por el golpe inesperado de una verdad simple. Iris no hablaba solo de casas, contratos o escuelas. Hablaba de dignidad, de existir en un mundo donde, por tanto tiempo, habían sido invisibles. Durante años, continuó ella, mi mamá y yo fuimos solo parte del fondo de las cosas. Nadie nos veía de verdad, no como personas completas. Tú nos viste cuando ya no tenías excusas. Y ahora, otros también empezarán a ver a los que están donde estuvimos. Eso es lo que cambia el mundo, no las paredes ni los papeles, sino el respeto. Angélica la miraba con lágrimas en los ojos. Andrés también, en ese instante entendió, como pocas veces en su vida, que todo lo que había. A veces, los mayores cambios comienzan con los gestos más pequeños. Una palabra, una mirada, una presencia silenciosa puede encender una transformación que ni el poder ni el dinero pueden lograr por sí solos. Porque el verdadero milagro no fue que Eduardo caminara, sino que una sociedad comenzó a moverse con él. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia le tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, aún hay personas que encienden chispas. Destello, suscríbete para más relatos inspiradores. Dale like si crees que el mundo necesita más historias así. Campana, activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de fe, redención y humanidad. Nos vemos pronto. Hasta el próximo video. Manos saludando.